Ah, no, no está. ¿Qué hace, doctor, un multimillonario comiendo justamente en un carrito de hamburguesas? Cuéntanos un poco, ¿come usted como una prueba del pueblo? Se ha filtrado un audio. Mira, aunque no creas, era el chico comiendo una salchipapa. Sí, he visto ese video. Ucha, no, ya, yo creo que ya está empezando la carrera por la presidencia de este país, que al año, por los 200 años de esta querida patria, se vienen unas elecciones complicadas. Bueno, nos hemos saltado el anuncio de la noche. Hola, Quique, ¿cómo estás? Buenas a todos los que nos están viendo en esta noche de viernes, acá en el canal de Wrestling Fans Bolivia Streams. Estamos en modo viernes en la noche, como el Quique les ha mostrado ahorita su vino, yo les voy a mostrar Fernetcito. Sí, así que hoy día va a ser una noche relajada, vamos a estar tomando, vamos a hacer análisis tanto de Full Gear como del Hachauru número 6 de LLA, ahora rebautizada como Hachapacha Pro Wrestling, y aparte una previa al Survivor Series War Games que va a ser el día de mañana. Así es, no es una de esas transmisiones, no se preocupen, no me voy a hacer banear de nuevo con el YouTube. No obstante que vivimos en la memoria de la gente. Sí, siempre decimos, ¿no ve? Nosotros hemos sido los que hemos empezado con el rebranding y decimos, ya nunca más vamos a hablar de mucho poco wrestling, pero mientras vivamos en la memoria de los pendejos, estaremos vivos. Exacto. Entonces sí, hemos tenido unos fines de semana súper activos, súper ajetreados con toda la cuestión de la lucha libre nacional e internacional. Primeramente me disculpo por mi ausencia en el Hachauru, lastimosamente tenía unos compromisos musicales ahí en la bella ciudad de Arica, si es que alguien nos está viendo por ahí, un beso, unos saludos. Estaba viendo los videos, qué barbaridad, hijo, terrible. Sí, es el Festival Forever Metal, es un festival que este año ha festejado sus 25 años de existencia. Es un festival donde van bandas tanto locales de la misma ciudad como del interior de Chile, tanto de Santiago, de Concepción. Y este año las dos bandas internacionales hemos sido nosotros, he sido yo con Hate, y aparte una banda de Perú que se llamaba Vulture of the Prowl, una banda increíble. Y además he conocido un montón de gente, muchos amigos nuevos en esta escena metalera ahora de otro país, que es muy distinta a la de acá, ¿no? Es otro ambiente, es otra cosa, sé cómo se tratan allá. Y es interesante y es bonito, es una linda experiencia ir a tocar a otro país, sientes el cariño de la gente y pues bueno, que se repita. Y pues bueno, eso no nos deja sin las obligaciones de la lucha libre acá. Claro, en mi caso... Ya el anterior Go Home Show les dije que estaba medio delicado de la panza. Fue para peor, parece que me ha dado una tifoidea de la cual he sobrevivido a duras penas. Nada es malo, ¿no? He vuelto como que 1 kilo más flaco, pero es esto que tampoco pueda... dice, mira, Alexander Vargas, ¿trajiste dólares? Puta, casi no alcanzan los pesos. Bien. Te juro, no, todo está carísimo allá en Chile. Haciendo conversión algo de lo que les puedo decir, lo más barato allá en cuestión de consumir comida y demás cosas, son 1,000 pesos, que sería un equivalente como a 10 bolivianos más o menos. Una coca mini vale 1,000 pesos allá, imagínense. Y he ido a gastar más de lo que he ganado, así que es así una huevada. Pero bueno, como la experiencia está bien, y eso sí, dólares, medio complicado igual conseguir a un buen precio. ¡Alex! ¡Oh! ¡Alex!
Lo que sí les iba a decir era que justamente, ahorita voy a compartir pantalla, tú, Gus y yo que no hemos podido disfrutar del evento, hemos podido verlo en su integridad, justamente en el canal de nuestro compa, Mr. Lucha contra las cuerdas. Ahí lo tienen, mira, ahí está su canal de Twitch, CL Clive 2. CLC, o sea, contra las cuerdas live. Las cuerdas live 2, ustedes pueden ver completo el evento. Nosotros vamos a ver aquí hoy día pedacitos, pero nosotros les recomendamos que vean el evento completo. Ha sido epicardo, ¿no, Alex? Sí, valió la pena. Y conversión de Gus a chileno, el hombre más fiel del mundo. Y hablando de ratas. Claro, vamos a ver ahorita un gran video. El Magus ha tenido su momento WrestleMania y lo vamos a compartir con ustedes. Su Hachoru moment. Noticias, señores. No sé si han escuchado, pero Ricky Starks había debutado el fin de semana en GCW en Nueva Jersey. Inmediatamente AEW ha obligado a esta compañía a retirar sus 3 siguientes participaciones, amenazando de juicio. Todo esto, al parecer, porque Effy, uno de los promotores de GCW, había hablado barbaridades en el pasado de Shad Khan, el papá de Tony Khan. Entonces, el pendejo de Tony Stark se ha querido... Ricky Starks, Tony Stark. El pendejo de Ricky Stark se ha querido mandar así fuera de su contrato unas pelitas extras y Tony Khan le ha dicho, con cualquiera, pero no con el que insulta a mi viejo, ¿no? Anda a cagar. ¿Qué opinas, Gus? Sí, he visto esa noticia y me parece una pelotudez tanto de la parte de GCW, del... Ay, ¿cómo se llama este cojudo? El Effy. El Effy, ese huevón. O sea, yo digo, ¿cómo puede ser tan pelotudo como para hablar pestes de la empresa que te está haciendo ganar plata? O sea, porque quieras o no, AEW tiene buena exposición. Y a GCW le ha ayudado un montón de tiempo, o sea, prestándole a esos luchadores tanto al Moxley, a la Marina Shafir, al Castagnoli, a un montón de gente, y que esté tirando mierda hablando de eso, es como decirle, estos cojudos, y después quieras enmendarlo de alguna cosa. No, o sea, yo pienso que el Tony Khan ahora sí se está poniendo los pantalones de jefe y diciéndole, ¿sabes qué? Te estás aprovechando de mi buena voluntad, anda a cagar. Andate, no te quiero ver nunca más. Y creo que eso está bien. Y hay mucha gente que está criticando, ¡ay, Tony Khan se está convirtiendo como Vince McMahon! No, el Tony Khan ahora sí se está convirtiendo en un jefe de verdad. Yo no entiendo a estos cojudos. Alex, dicen, ¿no ve? Que pise fuerte, que agarre a su compañía por los cojones y luego dicen, no. ¿Qué harías tú, Mr. Torrico? Puta. Como ustedes los colgaría, los exhibiría vivos. A ver qué manda. El tío Tony Khan dice, pasando a otra noticia. El contrato de Penta, el Cero Miedo en AEW, fenece la siguiente semana. Sin embargo, Rey Fénix sigue ligado a AEW hasta mediados de 2025. ¿Cómo manejará eso WWE? ¿Ustedes creen que lo hagan debutar solito al Penta? A ver, habría que ver eso. Yo creo que lo van a hacer debutar solito porque si al final el mismo Penta no va a querer, se le va a pasar el boom que tiene ahorita, que está saliendo de AEW. Se pasa eso, llega a la WWE y va a llegar hasta así sin importancia y directo al Latino World Order, viejo. Porque yo pienso que ese es el futuro que le espera a él y al Fénix. Va a tener que llevar su podadora. Exacto. Así como los Mexicools, viejo. Hoy, Alex, es el turning point de TNA. Mientras estamos hablando, se está llevando a cabo el evento. Peleas interesantes, sin embargo, y de esto no habíamos discutido la anterior semana cuando era el Gohan Show, TNA ha cagado a Joe Hendry. La ha cagado con Joe Hendry. Tenía que ganarle a Nick Nemeth. Ese era el momento. Yo les he dicho. Tenían que volverlo campeón mientras podían, porque ese su momento viral se estaba desvaneciendo, lamentablemente. Y si no le daban un push o le bajaban la palanca para que sea campeón, y aún así, tal vez así como campeón de TNA, entrar al Royal Rumble el siguiente año, que eso es lo que van a hacer. Va a entrar Joe Hendry al Royal Rumble, esto es cantadito, y marquen mis palabras. No, pues los de TNA lo han cagado. Y lo chistoso es que la misma gente que ahorita es fan de TNA solo porque está en alianza con la WWE ya está justificando eso, ¿no?
No sean cojudos. A veces cuando algo se caga, se nota a leguas que está cagado. Claro, y yo, el momento que han contado el 3, he dicho, se cagó. Y ahora, Joe Hendry, esta misma noche, Alex está en una juntucha de mierda junto con PCO y otros mid-carders donde le van a hacer ganar la pelea, pero ¿para qué? Nada más para no disfrazarlo de pavo. Ya la cagaron. Bueno, vamos a ver cómo termina Turning Point hasta las 11 de la noche. No sé si se acuerdan que había planes de NXT Europa. ¿Se acuerdan? Cuando todas las divisiones de Europa, Progress, toditas las ha absorbido WWE y les ha dicho, pero vamos a hacer NXT Europa. Noticias, desde el 2023 que está paralizado ese plan y no va a ningún lado. Y lo mismo va a pasar con esa mierda de Identidad 24, lo que puta sea. Ah, sí, lo del ID. Sí, ya tienen varios prospectos ahí. Y dato curioso, ahorita una de las que está ahí es la Kylie Ray. Una de las que ha entrado ahí, a ver cómo le va. Ojalá no tenga de nuevo sus pedos mentales como siempre. Y esta vez se va a volver a hablar Dios. A ver, hay que ver. Hoy día estamos un poco relajados, más relajados de costumbre, como hemos mostrado con el Kike al inicio. Solo le falta al Alex tener ahí su traguito, su chelita. Y salud. Ahí está. Viejo. Eso es vodka puro. Ya. Europa está parada por lo de Ucrania. Sí, seguro. Puta, está justificando como el Joe Biden, el Gus, así las mamadas que hace la empresa. Vamos a ver lo que ha ocurrido en supervivencia de Tree Falls. Era un día antes del Hachauru 6. Y justamente aquí tenemos Elkin, se estaba preparando y tenía la victoria a la mano, pero tenía que entrar, viejo, el Plagio Club. Uy, no, lo que me sorprende ahorita, muy fuera del resultado de esa pelea, es la actividad que está teniendo aquí Elkin Gemio, viejo. O sea, está luchando acá, está luchando en Santa Cruz. Y está yendo igual a luchar a Chile, a Arica justamente. Entonces yo pienso que el Elkin Gemio es un luchador que tiene un futuro brillante y lo está haciendo muy bien, es material hasta de campeón. Pero mira, veamos lo que ha pasado aquí. Justamente el Ace Poker ha entrado a intervenir la lucha para salvarlo al Gemio del Plagio Club. Sin embargo, el que ha capitalizado ahí es Matt Blake. Porque estaba Elkin también preocupado con qué pasaba afuera. Puta, qué lance. Puta, sí, no, este tipo es talento puro, viejo, es talento puro. Ah, mira, ahora dice el Magusbo, el jefe Bam Bam. Después de semejante cabezazo le ha reprogramado, viejo. ¡Mira eso! Blake Runner. 1, 2, 3. Puta, qué bien lo ha vendido Ash, puta. Ese es un buen prospecto igual de luchador allá en Tree Falls. Ya lleva 2 peleas, si no me equivoco, pero lo está haciendo muy bien. Young Gas. Nah, yo he visto bien, no se parece a mí. Más peleas, teníamos la pelea en la cual estaba poniendo en juego el campeonato, y eso, no sé si lo han cotejado con Santa Cruz, todavía no lo sé. Esta pelea ha acabado en descalificación, la de Huku contra Ashura, ¿o no? A ver, vamos a ver, eso sí no he visto. Sí, pues de todos, hay que acordarse que esto era un reto abierto de la Ashura, justamente, y de tiempo lo estamos viendo al Huku ahí en Tree Falls, ya se lo extrañaba. Y ahí volvía Doom Wrestling. Ahí se descalificaba la pelea y Ashura le estaba reclamando a Doom que no solo no ha respetado a Ashura, se ha ido contra el árbitro, pero la gente estaba chocha. Que eso querían ver todos. El Alex se fue a la 4ª dimensión. Yo no sé cuáles son los planes que tiene Doom Wrestling, pero ahí, quiera o no, le ha fregado una defensa a Ashura que no debe estar feliz, y tampoco su alter ego debe estar feliz, Gus. No, terrible, o sea, es que ya hacerle perder una pelea así, medio raro. Para mí que el mismo Doom tiene
alguna doble intención ahí, no solo ha sido por ayudar a su compañero, porque sepamos que Doom tiene ahí a sus emos, como les dicen, y hay que ver qué va a pasar, tal vez se desbanda toda la facción, o no sé, o tal vez será algún plan maquiavélico que ellos mismos están planeando. Son muy emos, no pueden con ellos mismos, tienen demasiados fifis, muchos feelings. Shout out, un gran saludo a Judas Inferno, que se ha vuelto a mandar una pelea de 5 estrellas. ¿Qué habías dicho? No, estamos hablando del Judas, viejo. El Judas es tremendo luchador. Nos han hecho recordar el primer enfrentamiento que ha tenido contra Hidan, que también ha sido un pedazo de peleón. Sí, el año pasado justamente. Hidan, que ahora está en busca de un campeonato corporativo de la mano de Kaguti. Para mí, si me preguntan, no solamente es el mejor Hidan, sino que además... Tienes razón. Sí. Ya no. Es de esos heels que dices, pucha, sí tienes razón. Es y como no el me parece. y el Tunas. Tremendo clash. ¡Mira ese conteo! No, ya sabemos que este árbitro está comprado por el mismo Bronson Reed, viejo. Algo le tienen que hacer al mantecoso, al brilloso, aunque Doom ya también se había encargado de darle una manito. Y teníamos main event, teníamos la defensa de los títulos, no, en realidad no era una defensa de título de campeones, era Bragging Rights entre Astro Fénix, Aerial Van Gogh y el Plagio Club. Exacto, esta lucha, o sea, lo bonito, lo lindo de esta lucha es que todo era oro. Teníamos al Plagio Club como campeones en pareja, teníamos al Fénix como campeón mundial de Three Falls, y al mismo Ariel Van Gogh como campeón internacional de LLA. O sea, bueno, que ahora ya no es LLA, ya lo vamos a estar viendo más adelante. Realmente una pelea donde todo el mundo se entendía bien. Estos dos son equipo, los del Plagio Club, así que saben cómo hacerlo. Ese bastión de las tormentas terrible. Y hay un tap en conjunto junto con Ariel Van Gogh para terminar el evento en la ciudad de Santa Cruz con el listón alto. Y así nos veníamos para la ciudad de La Paz, al Hachauru. Alex, impresiones generales del evento. Se ha colgado. Alex. Alex. ¿Nos oyes? ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Está en su mundo. ¡Alex! No. ¡Alex! ¡Marty! Ahí está. Impresiones generales del Hachauru. ¿Cómo ha sido todo? La gente, el público, la puesta en escena. ¿Cómo fue todo? Increíblemente bastante animado. ¿Qué tal? ¿Cuántos campeonatos estaban en juego? ¿Se ha sentido la gravitancia, el vértigo? Increíblemente sí, aunque a la gente todavía le falta esa chispa para animar. Son unos cuantos. Se saben los cánticos, el resto como lo normal. Vamos a ver lo que pasaba con la primera pelea. Teníamos a justamente Sinarquía contra Titi Roseville Ace Poker y sorpresa, el Halcón Dorado hacía su aparición. Y aún así, aquí vamos a ver lo que hizo Sinarquía. Estas imágenes, por si acaso, las pueden encontrar en Contra las Cuerdas, que tienen el evento completo. Afuera Dick Fernández. Y están escuchando a Mr. Lucha. Afuera también Poker. Sinarquía se está quedando con el ring. Cuidado que ahí está Halcón Dorado. Sin piedad le ha dado Rocky al maestro. Y mira, aquí Titi casi la hace. Casi la hace Titi contra Rocky. Ha tenido que intervenir Luquino. Cada vez con más confianza Titi. Y mira esa Poison Rana muy bien puesta. Le ha dado la vuelta el Kino. Se posiciona el árbitro. 1, 2 y esto se acabó. Tenía que ayudar el Kino al nuevo líder. ¿Qué más puede hacer, no?
Con lo justo estaba tratando de llegar Dick Hernández, pero ahí lo veían, perdían el primer lance, que era el inaugural. Y a continuación, rapidito, les cuento que nos íbamos con Sangre Aymara contra Astro Fénix, que nadie lo esperaba, o sea, nadie esperaba que esto abra el evento, pero estamos nosotros adoptando ya también la filosofía que tiene inclusive la AEW, ¿no ve? De dar buenas peleas de entrada, y aquí teníamos 2 campeonatos en juego. Sí, bueno, mira, y vamos a ver que el Fénix estaba viniendo de una tremenda lucha en Santa Cruz. Quiero que vean ¿Quién es el que está filmando ahí atrás? Es el baterista, luchador, ahí lo conectaba Sangre Aymara. Muy buena esta parte final de la pelea. Tenía un poco en el tanque todavía el Astro Fénix. Tiene un canal de YouTube, te encuentro, el Wrestling Drummer. ¿Ah, sí? A ver, voy a buscar. Donde también están las peleas. Si podemos, lo vamos a poner ahorita. Nadie le dijo al cuate que esa máscara está maldita aquí. Lo tiene, se le baja del tren. Navajita para Sangre. Navaja. 1, 2. Bien. Se le escapó. Bloquean la patada. GLL. Ahí tenían la patada en la nuca y ahí sí conectó el bastión. Y quiero mirar al presentador ahí atrás. 1, 2, y retiene el título. Una mención especial para Sangre Aymara, que ha estado cerquita, Alex, ha estado cerquita. Por lo menos un par de veces. Y era campeón peso pesado de Three Falls. Y esa era una notición. Sí, faltó poco. Sí, ya encontré el canal, les he mandado mira, interesante, tiene varios videos, luchas completas del Hachauru, e incluso hasta un blog. Mira, él es de Perú, es de GLL. Ahí lo tienes. Genial. Ya, entonces, yo me suscribo en este momento. Está completa la batalla de Ligerín con Lucian, está la batalla de sobrevivencia de Ariel Bangoy, está la pelea por el título de parejas. Ya lo saben, ahí un dato más para que ustedes puedan seguir la lucha libre internacional. Teníamos a continuación una interesante pelea que era la triple amenaza de Aniquilador, Salvador y Uru, y retuvo Uru el campeonato Kalahikani. Vamos a ver cómo iba esta pelea. Muy bien, Salvador. Espigado y ágil, viejo. Me ha cerrado la boca, Salvador. Se le escapa, se le baja del tren. ¡Ey, cuidado! El mejor de Nueva York. ¡Oh, no! ¡Descalificación! La da en los aniquiladorcitos. Golpe bajo y Uru, que siempre está atento ahí, se encargaba de Salvador. ¡A Salvador! Se posiciona bien. Se ha encargado de que no entre al ring y ha aprovechado, ha capitalizado para y ahora posicionan aquí eliminarlo al Aniquilador. Viene. El Monzol Mortal. 1, 2 y la victoria. Mira ahí, eso está raro. Toma. Se da la victoria, Guerrero Uru. Bien. No, se ha vuelto a ir a la dimensión desconocida. ¿Tú crees que había tranza entre el árbitro y Salvador? A este paso parece que sí, porque se ha visto bien obvio cuando no ha querido contar y estaba entrando El Salvador y el Uru ha visto, no, esto yo lo gano porque lo gano. Entonces, qué terrible. No quiero pensar cosas, pero bien por Guerrero Uru. Siempre está demostrando lo que es calidad en el ring, especialmente con gente tanto de Santa Cruz como de otros países. Y no, pues El Salvador ahí, otro que habla inglés, igual que el Bam Bam. El Bam Bam habla inglés. Dice Bam Bam Josh. Salvador 3 like a gringo loco massive. Dice mira. Matt Blake. Baby. Felicidades, Matt Blake, por la victoria. Tiene ahora oportunidad por campeonato. Exacto, y justo, mira, en el evento se celebraba un año de su debut en Three Falls. Un año que ha pasado súper rápido y ha sido un año de un ascenso meteórico para el Matt Blake. Aparte de ser un buen luchador individual, también
ha recibido también ayuda de un gran profesor de la Academia, Sanjay Black. Claro, de ser talento en desarrollo ha pasado a ser main eventer. Exacto, en un año, o sea, y pocos hacen eso, señores, pocos logran así tener un ascenso meteórico. Pero eso también, ¿qué significa? Que el mismo Matt Blake ahora tiene igual la misma presión de seguir manteniendo ese nivel y no caer. Entonces ya tiene una oportunidad por un título, entonces hay que ver de qué material está hecho este muchacho. Atención con la pelea que venía a continuación, la pelea más violenta de la noche, si me preguntas. Tony Noah y Dragon King enfrentándose a Hayu y Amaru. Amaru siempre es un clavo duro de roer, pero esta pelea, Gus, ha sido muy, muy tosca. Falla, lo tiene falla. Mira, mira esa lanza, va partiendo. Uno, dos y Tony Noah. Tony Noah, que nos recordaba mucho en sus manerismos y sus finishers a MJF, ¿no? Inspirándose un poco en lo mejor de la lucha libre. Exacto. No, es que también teniendo al Amaru en un ring es meterse a la boca del lobo, porque yo, si fuera luchador, me daría miedo estar ahí con él. Quebradora de espalda de Hayu. Sin embargo, aquí lo que ha un poco tenido gravitancia, tremendo super kick, es el colmillo de los Hills, que se encargó de mantener separado este equipo que ya tenía problemas para empezar, ¿no? Por el carácter de Amaru. Muy inteligente ahí Tony Noah, distrayendo al árbitro, y ahí le da el golpe bajo. Y dirá, Made in Japan. Made in Japan para Amaru. 1, 2 y gana Costa Rica. Costa Rica ganaba los bragging rights y podía jactarse de que ha ganado esta pelea contra lo mejor que tiene además Bolivia para ofrecer, Gus. Exacto, o sea, ganarle a un equipo donde esté el profe Hayu y Amaru no es fácil. Eso quiere decir que el equipo de Costa Rica ha sido superior en ese sentido, ¿no? Y bueno, a ver, aquí tenemos luchas, se están peleando en la caja de comentarios. La gente está emputada con esos Nancy, dice, you got me that opportunity, don't you forget that bitch. Ah, se está rayando con el Matt Blake que le debe una oportunidad. Ah, sí. Dice Revolt, dice, qué buenos muchachos y cool que ha hecho amigos también del Bam Bam acá. Ahorita vamos a hablar del Bam Bam, porque en la pelea de sobrevivencia del Bango, no solamente se ha hecho un favor a él mismo, le ha hecho un favor al mundo de la lucha libre boliviana. Sí, ya vamos a ver eso. A continuación teníamos la pelea de Rem y Shaili. Shaili, muy talentosa. Rem, pero realmente, siempre lo venimos diciendo aquí, es un progreso de 1 a 1000, ¿no? Y si ves las partes finales de esta pelea y estos lances, es realmente una mejora significativa y además una representación digna nacional, con Mío en tierras europeas y ya dedicándose más al asunto de la promoción. Yo creo que con seguridad te digo que Rem es la mejor peleadora en Bolivia ahorita, activa. Exacto, o sea, mira, esto igual ha sido una cuestión de lucha para demostrar qué país es mejor, ¿no? Ecuador contra Bolivia. Y me ha parecido también una gran oportunidad para la Rem, porque al final ella ha sido igual una luchadora que ha ascendido de una manera increíble, porque ha tenido de maestros al Rocky, lo ha tenido de maestros Rocky, ha estado en Sinarquía, y ha aumentado un nivel increíble en el ring. Entonces, tener una lucha internacional de este calibre, aparte de los nervios, yo creo que ha debido ser algo para ella que la ha puesto a otro nivel ahora. Sí, además, una pelea de cadenas, estás viendo llaves, estás viendo esquivos contra llaves. Primero le hacía el Bulldog Rem, luego le devuelve el Bulldog ahí Shaili, pero con más agallas que con físico. Ahí Rem todavía mostraba que tenía gasolina en el tanque, y si ves cómo terminó esta pelea, es un aplauso realmente y es un testamento a el poder físico que tiene, ¿no? Para poder manejar a los rivales. Exacto, o sea, porque al final tratar de cargar a una luchadora que es
un poco más alta que ella, requiere fuerza. Incluso le hemos visto cargar al mismo Rocky en algunas luchas, entonces es una luchadora que tiene mucha fuerza y eso está alucinante. Mira, por ejemplo, ahorita. Ahí se vino el One Wing Angel. Alex, ¿cuánto a ese One Wing Angel? Ahora sí 10 sobre 10. Ahora sí 10 sobre 10. 1, 2, y amigos, la victoria se la lleva Yuri Ren. Emocionada Sí, y Yuri, primera cartelera estelar internacional y realmente no puedo decir ni siquiera, o sea, diría dignidad si hubiera llegado con lo justo. Yo creo que es orgullo total. Porque Sí. él ha hecho una pelea sensacional, Alex. Sí, de hecho, está mucho, siendo un poco crítico, mucho mejor que las primeras veces. Ahora sí, ya ha dado un mano a mano. Lo único crítico es el árbitro en esa lucha. Claro que se iban dos, o sea, me está haciendo pensar, viejo, que está como el brillo en Santa Cruz que tiene algún Charlie. Exacto. Casi se saca la muy al entrar. Dice Shaili, una gran amiga. Terminamos viendo unos matches extremos después del show. Bamba. No, ya le está echando ojo a la de Ecuador. Esa cumpa ya está muerta. La Rosby le va a hacer viejo el finisher. Hoy toca látigo. Último Tigre y Tangier retiran el campeonato en parejas frente a Spau y Nina Naira. Y una gran mención al Prince Diego y a Ricky Valero. Qué gran pelea, Alex. Qué sensacional pelea. Y el regreso de Nina, que a repartir leña por todo lado, además. Estaba increíble. Como siempre, nuestro querido amigo Ese no es el Angel Black, el que nos ha mandado una perita. A ver, pon de nuevo. Sí, a ver, hay que ver la foto. No, es el tío Sí, pelado. Sí, es él. Black. Gran sapito, mira. Plancha Zapito, yo creo que esto es todo. Lo tienen. ¡Hey! 1, 2, sí, ahí está. Así es, ahí así el salve Nina Naira. Spawn que se retiraba al 1, ¿no? Ya ha tenido que volver a taparlo. Exacto. Nina Naira, como siempre, demostrando la fuerza que tiene, porque esta muchacha, pucha, puede cargar. Creo que hasta a mí me podría hacer un suplex alemán. De hecho, Atención a Lawton, porque ha sido necesario en esa última movida que el último Tigre y Tanger los dos la tapen para que no se pueda levantar. Sí. Dice que nos callemos y dice ese bastardo de Angel Black, el Temach. Claro, la gente dice que no ha venido el Temach, ha venido, era el Tanger. El No, Tanger es el Black. tío pelado, viejo. El tío pelado. Boing, boing, boing. Sí, No, ese es el tío Horacio, no, me estoy confundiendo. Ese es el tío Horacio. Sí, pero todos se han dicho tío pelado en el evento. Era lo que todo el mundo estaba esperando, el final de la historia del Ligerín, ha habido intervenciones, Uru ha querido meterse a la pelea, el Halcón Dorado había salido a hacer el salve, se han dado con todo, Alex, se han tirado el fregadero el Ligerín y Lucian. Una lucha demasiado emocionante que nos ha levantado hasta de los asientos. Créeme que hasta queríamos intervenir. Ahí viene la silla, cuidado. ¡Oh, no! Ahí parecía que ya estaba servido, pero el Ligerín ha sacado la Hogan de los Andes. Mención honorífica a la nueva versión del Ligerín. Ahora es un cusillo, tiene su nueva máscara incluso. Ahora es Ligerillo. Ligerillo. Sigue vivo y todavía me debe dinero, dice el Black. Sí, debe dinero a todos. 6 estrellas. 6 estrellas y debe ser un brujo, porque tenemos nosotros hasta dibujo ahorita. ¿Quién más quiere la victoria? ¿Qué más se va a hacer? Es que verlo al Ligerín y a Lucian en el ring, viejo, ya es garantizado una lucha de calidad. Y especialmente ahora, después de que ha sido esta lucha, yo creo que una de las que ha tenido más carga emocional en el evento, porque hemos visto cómo el Ligerín, sí.
Alex, tú Ya. que eres la enciclopedia humana, esto es una trilogía, ¿no ve? De peleas. Agarra la silla. Sí, de hecho. No, dice que Después no. de El dos Ligerín fracasos. sacaba la silla, el Ligerín sacaba la silla y decía, no voy a ganar así. Y ahí nosotros pensábamos que se estaba viniendo la repetición de todo lo demás, ¿no ve? El Ligerín siendo demasiado noble y dejando el cuero. Sin embargo, ahí ya lo tenías haciendo el cortador y ha abierto ahí la oportunidad y la ventana y dijo, es la mía. Y ha hecho su usual BME, que es la primera, la segunda y la tercera. Lo tiene. Ahí el pobre Lucian ya era peso muerto. Viene. Oh, no pasa nada. Viene uno. Viene. Oh, con giro el segundo. Y ahora. Aquí ha innovado, porque aquí ha estrenado unas dagas. Viene Ligerín desde lo alto. Super pisotón. Es como una versión un cacho más agresiva y aguerrida del Ligerín, es esta nueva. Esta sí que es un cup de gras, pero es una copa de gracia, ¿ubicas? Sí. La Ahora gracia sí. del Ligerín. Ahí está, sé que ingrese. Ahí va Ligerín. Lo cubren a Lucian. Lo tienen 1, 2 y amigos. Al parecer se quería caer el multifuncional viejo. Ha sido una locura y es la se gente cayó. esperando, la gente esperando unos 3 años por lo menos que Ligerín tenga oro. ¡Ya era hora! Dirá la gente, loco. Hasta el árbitro está feliz que no se haga el Se convierte en el nuevo campeón nacional. Duerman a Bam Bam, dice. Lucillo Ligerín. Ahí lo tienen, campeón, nuevo campeón nacional de LLA. Bueno, que en realidad van a tener también que renovar el campeonato porque ahora es campeón nacional de Hachapacha. Finalmente Sí. puede decir, soy el campeón nacional de LLA. Aquí Cusillo Ligerín. Sí, realmente es una de las luchas más emocionales que ha tenido el evento. Y me parece que ahora sí ha sido el escenario del Ligerín. Y eso es lo que todos querían. Otros decían, no, en el torneo 4000 que se corone. No, al parecer todo estaba planeado para que en el magno evento de LLA se corone. Ahora sí el Ligerín sea el monarca ahora de la compañía a nivel nacional, o sea, acá, ¿no? Porque tenemos ya nuestro representante en el exterior. Pero en este caso, felicidades por el Ligerín, ha sido una tremenda lucha, según lo que he podido ver. Una lucha de 5, 6 estrellas, como dice el Alex. Redoble de tambores, a ver. Ahí Obvio está. que 6, obvio que 6 estrellas. Y candidata a lucha del año, que ya vamos a estar hablando de todas las luchas que se han dado este año en todas las empresas. Tenemos ya unas varias y ya pues esta está cantada que está dentro de las candidatas, ¿no? Entonces, pero realmente un campeón sí. solo tan grande como su rival, Lucian, qué peleas que ha dado. Y las 3 han sido de 5 estrellas. Realmente lo que viene para el campeón es la gloria, pero lo que deja el campeón que se va un reinado de más de un año encima, además todas sus peleas sobresalientes. Yo me animo a decir que así como Barba Negra ha sido el heel grande en los 90s, 2000s, tranquilamente Lucian ha sido el heel de la segunda mitad de los 2000s con LLA. Sobresaliente, sensacional. Exactamente, sí, Lucian ha hecho un trabajo excelente como campeón. Este ha sido un año igual muy bueno para él. Y, no, me están haciendo cagar de esto. Se están sacando la mugre aquí en los comentarios. No ha durado nada, dice el Bam Bam. Precoz le está diciendo al Bam Bam, el Black. Lo que yo pasó no me dejo. Es que Aerial Bangua ha sobrevivido al reto de supervivencia. Recordemos, las reglas era un eliminador.
Van Gogh se ha enfrentado a Spau, Ace Poker, Titi, Bam Bam, justamente Tony Noah, Dragon King, Luquino, Prince Diego, Uru, Ricky Valero, Amaru, Salvador, Tanger, Sangre Aymara y Rocky. Sí, Bam Bam ha tenido un paso, podría decirse fugaz, pero nos ha dejado un gran regalo, especialmente a nosotros y a todo el público de la lucha libre nacional. Lo vamos a ver en este momento. No sé de dónde se ve mejor, creo que lo tenemos en... A ver, déjame ver. Yo siento, no había otra manera de filmar. Aquí está, lo tenemos en WhatsApp. No sé si se escucha bien, pero a ver, vamos a ver. Mis amigos me protegerán, dice. ¡Toma! Ucha, qué cabezazo. Se lo buscó. Dice, yo sí estuve ahí, ustedes no, así que coman caca, dice al Black Calamity y al Blake. Todos los que han participado lo han hecho de manera digna y de manera correcta, sin embargo, mucha máquina, evidentemente Van Gogh, que todavía no ha llegado a su última transformación, ¿no ve? Sigue estando en su prime y ha tenido un trance final de lucha sensacional con Rocky Katari, donde nosotros creíamos que Rocky se lo iba a llevar también. Por un minuto, sí. Todo el mundo ya estaba con el lado de Rocky. Bueno, también el Rocky estaba persiguiendo ese título desde hace tiempo ya. De hecho, esta es una repetición de la última del torneo 4000 del año pasado. Que ha acabado exactamente igual, ¿no? Justamente de esta misma manera. La potencia física, pues, de Van Gogh, que ha evitado que le hagan ahí la Frankensteiner y aprovechó para hacerle él más bien una movida de poder. Uf. No, pues devastador. Para el artista aéreo. Hacen que se baje del ring. ¡Oh! Lo tienen 1, 2, sí. No. No, amigos. Y ahora sí está buscando altura. Van Gogh buscando ahí alto riesgo para tener, como dicen, altas recompensas. Viene. 6:30 es lo que hizo falta. Y amigos, eso es todo. Ahí terminaba el evento. Un gran saludo a la gente que se ha dado lugar en el Hachauru 6. No se olviden, ustedes pueden verlo en Contra las Cuerdas Live 2 en Twitch. Si quieren ver todo lo que ha sido este evento de lucha libre. Ahora, ¿de dónde me está entrando ruido? Exacto, o sea, yo pienso que ha sido un evento muy bueno. Como les estaba diciendo en un momento, no ha podido estar el Alex, así el representante de todos ahí. Un evento, como siempre, digno del magno evento de LLA. Y no hemos dado el anuncio, Kike, tienes que mostrar el nuevo logo, el nuevo rebranding de LLA. Antes que eso, también quiero hacer un anuncio que es bastante importante, que nos lo han pasado aquí a la página de WhatsApp. Yo creo que es importante que lo vea todo el mundo porque es algo que hemos estado esperando nosotros tiempo. Ahí va. ¿Eres amante de la lucha libre? ¿Quieres ver un show en vivo? Este 8 de diciembre, después de muchos años, se disputará un evento de lucha libre en Cochabamba, con los mejores luchadores del país. Parte de lo recaudado en este evento irá para la beneficencia de los refugios de los animales silvestres. Se defenderá el título de diferentes empresas y el retador para el título inaugural de la Liga Nacional del Lucha. Te esperamos este 8 de diciembre En Raíces. Venta de entradas en clique.bo. Compra ya. ¿Dónde? Coliseo Max Fernández. Ahí lo ven, Coliseo Max Fernández en Quillacollo, el evento Raíces de este 8 de diciembre. Por fin un Interligas Nacional. Hermoso, me parece increíble. Mira, tenemos en ese evento, y bueno, después de años, una empresa de lucha libre en Cochabamba. Con eso ya tenemos
lucha libre en el eje nacional, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Hermoso, esto es cine, viejo, increíble. Y el hecho de que ahora estén varias empresas involucradas lo hace incluso más épico. Tenemos Triforce, tenemos Hachapacha, XLLA, tenemos Líder, tenemos EAW igual. Entonces, son muchas empresas ahí y va a haber un título inaugural. O sea, incluso con esto ya tenemos a dónde más ir. Ya no solo vamos a ir a Santa Cruz, ahora vamos a estar en Cochabamba también. Entonces, así que gente de la Liga Nacional de Lucha Libre, ya vamos a estar hablando con ustedes para hacer igual cobertura de los eventos, para estar ahí, y como siempre vamos a apoyarlos también hablando de los eventos acá. Entonces, una vez que pase el evento, igual lo vamos a revisar acá, porque se van a venir peleas épicas, porque son luchas de distintas empresas y van a haber Dream Matches, esto está asegurado. Spoilers. Ahí está. ¿Tú crees que vuelve en este evento en Raíces el Black? Y que sea campeón inaugural de la Liga Nacional, no es mala idea. Ahí lo decía el Gus, ahí tienen el rebranding, Hachapacha Pro Wrestling, lo que era antes conocido como Lucha Libre con Altura, cambia para siempre de nombre y de identidad. Esto es un nuevo camino hacia adelante, señores, en Facebook, en sus redes, ustedes también los van a encontrar como Hachapacha. Y ahora, antes de partir la retirada, vamos primero a hablar de lo que ha sido Alex Full Gear, el evento y la borrachera. Dice, I pity those guys, they smell like cheese if you blackface them. Puta viejo. Hora cero de Full Gear. Anna Jay derrota a Deonna Purrazzo, regular la pelea. Buddy Matthews derrota a Commander, la Bestia Mortos y a Dante Martin. Buena y entretenida pelea, pero aquí la noticia ha sido Big Boom AJ derrotando a Cutie Marshall con la asistencia de su hijo Big Justice y del Rizzler, el Rizzler de TikTok. Hay una cosa bien curiosa con esto. Viejo, los clips donde lo mostraban este cuate, creo que son los clips más virales que ha tenido AEW en años. Viejo, Alex, ¿cuánto me he cagado en esta pelea viéndola en vivo? Creo que te has escapado como 20 minutos. He ido a traer la pizza mientras estaban sacando la mierda. He puteado toda la pelea. Sin embargo, cuando ha terminado la pelea, ese pop, cuando el hijo del Big Justice le ha dado un lanzazo a Cutie Marshall, lastimosamente, señores, esto ha funcionado. Y es una prueba de cómo hacer interacción, ¿no? De redes sociales con lucha libre. Es la primera vez que un Jover ahora no es tan Jover. Lo que no ha estado tan bien ha sido la primera pelea. Private Party derrotando a Kings of the Black Throne, los Acclaim y los Outrunners para retener los campeonatos mundiales de parejas de AEW. Anticlimático, OPA, y lo más, el pecado más grande, se han concentrado demasiado en esta pelea que hay con The Acclaim y con cumplirles a los de Black Throne y siguen nerfeando los putos Outrunners. No salió. Puta, qué pésimos spots. Che. O sea, está jodido porque, los Outrunners les puede pasar lo mismo que le ha pasado al Joe Hendry. Si no les dan un título, van a ir en bajada después y ahí murió. Yo creo que ya los Outrunners están a puertas de no hacer nada si en el siguiente evento no los utilizan, por lo menos para una defensa titular. Sí, yo creo que ahorita Private Party ya han tenido su momento, les han ganado los John Box, que sean campeones de transición, es que no pueden tenerlos a los Outrunners así nomás, y que armen una rivalidad, y pues bueno, los Private Party tampoco, que no dan la talla como para ser un equipo que tenga un reinado muy largo, ¿no? Entonces, yo creo que no estaría mala la idea si los dos equipos luchan en el siguiente evento y ganan los Outrunners. Estaría increíble eso. Y con eso lo habrían arreglado esta lucha. Pero si quieres hablar de malos finales, tenemos que hablar el de Roderick Strong contra MJF. La última pelea probablemente que tiene Roderick Strong, que la chistera para poder lucirse en una empresa grande. Un final abrupto que me ha dejado sabor a mí a lesión. Y un spot donde ha salido Adam Cole con Kyle O'Reilly, con Kyle O'Reilly. A todo el mundo le vale verga. Esto ya había dicho yo el anterior fin de semana, pero no quieren entender. Es un spot con Disputed que a nadie le interesa.
Sí, ya, pasen de página directamente con esta historia, porque al final ha sido una historia que se ha ido armando en base a cagadas. Primeramente lo del demonio, luego el Adam Cole se lesiona, se vuelve heel, ahora es face, el MJF era face, ahora es heel, ahora resulta que el heel quiere pelear contra el face y el face ya no es face. O sea, es súper incongruente todo. O sea, y otra vez casi se saca la mierda de Adam Cole. ¿Ves? Entonces está jodido y el Adam Cole cada vez más amarillo, así parece bebé con ictericia. Parece el Donald Trump, parece el hijo ilegítimo de Donald Trump. Ya, está maldito, esta pelea está maldita. O sea, esta rivalidad. Esa historia está maldita, suelten. Pasen de hoja directamente, ya fue el demonio, ya fue la Undisputed. Esa huevada. Literalmente Kyle O'Reilly ha dicho al final, no involucres a todos. Todos los que tocas sufren daño, creo que dijo. Claro, y al final, absolutamente ridículo, porque a Roddy le han quitado su última oportunidad de poder brillar por sí mismo para seguir con la historia pelotuda. Pero se ha arreglado inmediatamente la noche porque Chris Statlander por fin le ha dado a Mercedes Moné una pelea titular, pero puta madre. Lo más chistoso es que estaba leyendo en los portales de mierda de los normies estos que son pro WWE, el Coliseo estaba abuchando a Mercedes Moné. A ver, carajo, número 1 era en Boston, número 2 ha sido un double turn. La gente al final le terminó aplaudiendo a Mercedes Moné la putiza que se ha tirado con Chris Statlander. Yo no sé qué evento están viendo. No sé si estaban viendo. Es que, pucha, a la Mercedes cuando le pones una oponente que sí quiera laburar, que sí quiera trabajar, lo hace bien. En cambio, ponle a la doctora Muelitas, viejo, esa cojuda no va a hacer nada. Y la va a hacer ver mal porque esa cojuda tiene el ego más grande que mi panza. Así que... Y además ha habido una serie de peleas que no venían al caso con Mercedes Moné donde no la han querido laburar y la han perjudicado. O sea, tenemos que romper kayfabe nosotros y empezar a hablar las cosas como son. Y esto para darle perpetuidad a esta historia pelotuda, ¿no ve que manejan los fans de WWE de que Mercedes Moné no tiene talento? A ver, esa ñata hace todo bien, promea bien, pelea bien, dejen de joder, o sea, y además ya va a pasar, lo lógico sería que le gane, ¿no ve Chris Statlander para que no muera como el Warlow? No, es que ¿sabes qué? ¿Cuál va a ser la cosa de esto? No, perdón, la Camille. No, ahorita la cosa es que la gente la jode porque está en AEW. Es eso, no hay otra explicación. Y incluso va a ser así. Va a ganar, está ganando con su título, está reteniendo todo, la gente va a joder. Va a perder. Y la misma gente va a decir, ay no, es que, ¿para qué le hacen que le quiten con una? Ahora no va a tener relevancia. Y el día, si es que algún día esta chica vuelve a la WWE, van a decir, uy sí, la mejor de las 4 jinetes ha vuelto. Puta que los fans son bien pelotudos. Son bien cojudos. A continuación, Alex, una seguidilla de decisiones que nos han gustado. Cuando una empresa se escriba hacia el fondo del cuarto, tiene que ser consecuente con las pelotudeces que buquea y no decir voy a retroceder porque este luchador está caliente esta semana o la gente ha decidido puta que le gusta estos últimos días, así que le daremos la vuelta al resultado. No, Jay White le ha sacado la mierda a Hangman Page limpio y era lo que tenía que pasar, Alex. Por un minuto pensé otra cosa, pero me quedo con la boca abierta. Buena pelea y además ya tiene 2-0. Jay White. Exacto. Y antes vino con esta noción pelotuda que el mismo Magusbo nos decía, puta, el Magusbo nos ha dicho el día del evento, casi lo mato, casi sale por la ventana de la casa. ¿Quién es pues Jay White? Dice. Por eso no hay que darle cerveza, es una niña. Es el Grand Prix viejo de New Japan Pro Wrestling, la puta que lo parió. Madre mía, yo no tengo dedos. No, es que, mira, ¿sabes lo que me gusta? El Jay White lo tiene de hijo al Hangman Page y eso es ¡mua! Increíble. Puta, ya está jodiendo de nuevo. No, ya, Magusbo, ya te ha afectado el cabezazo del Bam Bam, creo. No, más bien le debía poner las ideas en su lugar y no pasa nada. No, creo que no funcionó. Segunda pelea donde han tomado la decisión correcta y el mejor momento de la noche. Kyle Fletcher sacándole la mierda a Will Ospreay por ¡Qué pelea, viejo! ¡Qué pelea!
Al Kyle Fletcher, que alguien por favor que vaya anotándose como donador de rótulas. ¿Has visto ese Tombstone que le ha hecho en las gradas metálicas a Ospreay? Puta madre. Ahora tienen que agarrar y meterle fierro y fondo con el Kyle Fletcher. Tienen que apretar acelerador y ir a fondo con ese chico. Lo mejor que han podido hacer es volverlo heel al Kyle Fletcher. Ya no es un Will Ospreay Jr. así, pucha. Eso es lo único que me molestaba, digamos, cuando estaban en United Empire, que el Fletcher era el Ospreay chiquito. Pero ahora con ese cambio de look, cambio de personaje, ahora sí ya puede brillar como una estrella en solitario. Y sí, ojalá no la caguen, por favor. Otra decisión correcta. Daniel García sacándole la mierda a Jack Perry para convertirse en el nuevo campeón TNT. Jack Perry no iba hacia ningún lado, pero no sé, Daniel García. No sé, estaba dudando. Yo pensé que iba a retener y volvió a todo el mundo ha amado ese resultado. Todo el mundo le ha encantado el resultado. Es que siempre ahora, desde tu punto de vista. A ver, hay una cosa que he estado chequeando estos días, o sea, después del evento en varias redes sociales, comentarios de analistas de wrestling, de todo. Todos dicen, no sé qué tan de acuerdo estén ustedes, dicen que el Jack Perry básicamente ha sido una moda solo por lo del CM Punk. No sé, o sea, ¿qué piensan ustedes? ¿Que tal vez solo se agarró de la fama del empute que hay hacia el CM Punk? ¿O realmente ahora sí es un personaje que tal vez puede llegar más allá del scapegoat? Esta gente sabe leer, porque su puto kayfabe es el scapegoat. Ese es su gimmick. Sí, pero así he visto, así todo el mundo decía, ha sido una moda que solo por el odio al CM Punk y que esto que lo otro ahora no está haciendo nada. Es el scapegoat, es el que paga por nuestros pecados. Exacto, el que ha pagado, el que paga por los pecados de AEW por semejante cagada. Pero bueno, ya. Era el gimmick, probablemente tiene que girar el gimmick, ya venga y pase, por ahí lo tengan que volver face de nuevo. Pero lo que sí la verdad es que no estaba haciendo nada con el título. No, eso por sí. poder nomás andó. Luigi Wrestling is not a wrestling specialist. Just saying either. JD from New York. Exacto, varios han dicho eso. Justamente lo que dice el Bam Bam. Qué joda, bueno. Pero a ver, hay que ver ahora qué van a hacer, porque mira, ya todos los de la Elite ya están perdiendo sus títulos, solo le falta Locada, y hay que ver quién va a ser ahora el ganador del Continental Classic. Yo creo que el que gane eso va a ir contra Locada directamente. Si Okada está participando. Eso es lo que me parece raro. Ya vamos a estar hablando de cómo se han distribuido la Liga Dorada y la Liga Azul. Sí, exacto. Está interesante, porque son peleones los que se vienen, pero la distribución de los que están ahí me parece raro. Ya vamos a estar hablando de eso. Otra gran decisión. Konosuke Takeshita derrotando a Ricochet para retener el campeonato internacional. Muy bien. El Ricochet no lo necesita. El Konosuke lo necesitaba urgentemente. Bobby Lashley le ha sacado la mierda a Swerve Strickland por sumisión. ¡Bello! Sí. Realmente me gusta que todas estas peleas había una ventanita por la cual podían esfumarse, ¿no? Y no tener agallas. Decir, puta, status quo. Pero yo creo que le está metiendo un reset denso a AEW. Es que ahorita lo del Bobby Lashley y el Hart Syndicate me parece que lo quieren hacer ahora sí bien. Por ejemplo, el Bobby Lashley necesitaba sí o sí esa victoria. El Swerve es como que, ¿para qué? O sea, ya ha sido campeón todo, ahora que le dé a Lashley la victoria. Y ahora el Lashley ahora con esto se ve súper imponente porque le ha ganado a un ex campeón mundial y eso me parece increíble. Y bueno, también lo rico es que los del Hart Syndicate, ahorita los dos fuertes que son el Lashley y el Shelton Benjamin, están brillando con luz propia cada uno, o sea, no es ya cada uno menos que el otro, y eso lo vamos a ver en el Dynamite que ha sido este miércoles, que me ha parecido increíble. Entonces, hay que ver cómo están planteando esto, y todos dicen, todo indica que tal vez incluso hasta el Ricochet se vuelva heel y se entre al Hart Syndicate. Entonces, hay que ver. Saludos, Fabricio. Y finalmente el resultado que todos veíamos venir. John Moxley le sacó la mierda a Orange Cassidy, que era lo que tenía que pasar.
Mucha gente está esperando, como vos y yo, que lo squashen, que lo hagan mierda. Pero aquí lo que ha pasado luego de la pelea llama mucho la atención. Y yo le decía al Alex, casi mata el evento. No, es que es una cagada tras otra. Que yo, Claro. la verdad, es como juntar un rompecabezas mal hecho. Gana Moxley. Sale Christian, el heel. Dice, voy a cashar sobre este hijo de puta y se vuelve face inmediatamente y la gente está tras Christian. Sale Jay White, evita que canjee y se vuelve heel. Le hacen un double turn a Jay White. Y finalmente, puta, se arma una putiza y el que termina todo chocando un camión es el pelotudo de... ¿Qué carajo? El del Darby Allin, que no solo estaba concusionado, le saca la mierda a Castagnoli el viernes y le saca la mierda ayer otro cojudo, el miércoles. Entonces, eso ha sido ¿qué carajo raro. estás contando? Mucha. Bueno, así, sí, lo que dice el Fabricio es verdad. Todos quieren ir tras el Moxley, porque ahorita se supone que el Moxley es el anarquista, quiere destruir AEW y todo, y todos quieren ir faces, heels, todo, pero está, sí, como dice, está mal ejecutado. Pero lo que estoy chequeando es que posiblemente este final de paso a una Fatal 4-Way que va a haber en World's End, que va a ser Moxley, Christian, Jay White y Hangman Page. Si este dispute es para armar esa lucha en World's End, para un Fatal de 4 contra el Moxley, yo creo que sí tiene sentido. Pero si no arman esa pelea, es como que al pedo han armado este segmento final. Y lo del Darby Allin ahorita, no sé cómo están armando su perfil de underdog. Porque mira, se choca en un auto, le sacan la mierda 2 veces. En la primera ronda del Continental Classic lo han derrotado. Ayer. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo quieren armarlo al Darby Allin así? Deberían ver ahorita LLA, cómo lo han armado al Ligerín. Así tiene que coronarse en Olimpia. Igualito. Parece Mortal Kombat Armagedón, pero no es PC2, es Polystation. Claro, a ver, ¿qué les costaba que entre Jay White a hacer el salve y cuando están a punto de ganarle a Moxley antes de contar el 3, ahí entre Christian con la maleta y lo cague? Claro, al revés. Faces, siendo Kings, obvio. Al revés lo han hecho. ¡Qué boludo! Predicciones para Survivor Series, antes de irnos, señores. Uy, sí, mañana es Survivor Series. No sé si nos vamos a reunir. Yo creo que no. Lo vamos a ver directamente por Discord. Igual así con bebidas espirituosas. Pero es un Survivor Series que, mira, siendo sincero, me llama la atención un cachito por la cuestión de las peleas que van a haber, no tanto de las 2 Wargames, sino las otras individuales, ¿no? Y en este caso de las Wargames, me parece que lo del CM Punk está interesante que lo hayan metido como quinto miembro. A ver, vamos a ver. Tenemos el Wargames masculino, Roman Reigns, Sami Zayn, Los Usos y CM Punk contra Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tangalanga y Tangazunga y Bronson Reed. Y el Kaguti. Y el Kaguti. Puta madre, Magusbo. ¿Cuántas veces? Yo soy más fan de AEW que de WWE, no sé por qué me dices fanboy. Si no gana el equipo de Solo Sikoa, son unos pelotudos. Porque van a cagar lo que están contando. El problema es que valga eso. No, esto así tiene que acabar. Escuchadme, se los voy a buquear una vez más. A ver. Tiene que ganar el equipo tiene que estar a nada de ganar el equipo de Roman Reigns, tiene que quedar de último CM Punk, entra a La Roca, le saca la mierda y se alía con el equipo de los Tangalanga. Bueno, eso sí. Sí, eso sí, me parece. Incluso la misma Roca ha anunciado que iba a estar en el Wargames porque ha terminado Moana, la filmación de Moana, entonces, si no es así, a la mierda este main event. Lo cagaron. Sí, exacto, lo cagaron. Pero así tiene que ser. Si es así. Wargames femenino, o como dice la Rhea Ripley. Wargames, así. Rhea Ripley, Io Sky, Bianca Belair, Bayley y Naomi contra Liv Morgan, Nia Jax, Raquel Rodríguez, Tiffany Stratton y Candice LeRae. A ver, todo el mundo dice en redes, van a ganar las faces, pero a ver, pregunta. En el equipo de Liv Morgan tienes 2 campeonas, a Raquel Rodríguez y a la señora Dinero en el banco, viejo. Cuidado, les hagas perder a ellas.
viniendo de WWE, viejo, nada raro que las nerfen a las campeones y a la Miss Money in the Bank. Ahí sí has devaluado 3 cosas: 2 títulos y el maletín. Y a la mierda. Sí, tema de la roca, pues, güey. Sí, eso, y es bien raro, incluso, no sé si se han fijado cómo la han sacado a la Jade Cargill de la War Games para que entre la Bayley, viejo. Dominic se ha tirado a Liv Morgan, esto lo dice la mujer de Dominico. A ver, ay, Magus, deja de fumar las cenizas del Diego. Campeonato Mundial Peso Pesado, Gunther contra Damian Priest. ¿Qué opinas, Alex, de este asunto de que lo han humanizado a Gunther? Era bueno que empiece a perder y que le saquen la mierda para que todos vean que es humano. ¿Está bien? No. ¡Qué boludez! Y encima el Damian Priest le sacó la mierda 3 semanas seguidas. Ahora, ¿cómo van a explicar mañana que el Gunther lo squashea? A ver, díganme. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Además, cuidado, le hagan ganar al Damian Priest, me corto un huevo. Uy. Cachito, paréntesis, un rato acabo de ver una noticia que dice última hora, Matt Riddle acaba de debutar en TNA. ¡Puta! A ver, pues, ¿cómo le va? Puta mierda. Con Joe Hendry va a pelear o con el Nick Nemeth directamente. Sí, después dicen los fanboys de WWE, ¡ay, qué bien está ahí él! Y cuando se va a WWE, pura ex WWE, nomás contratan. Váyanse a la mierda. ¡Gus! ¿Qué opinas del gimmick de Shinsuke Nakamura? Lo que lo han vuelto un Lord Sith. Ay, pucha, no sé, che, es que al Nakamura lo han tenido nerfeado tantos años, viejo, desde que ha perdido en WrestleMania con el AJ Styles, que la verdad no me sorprende, aunque vaya con un gimmick de algún yokai japonés, no me va a aprender, no me va a llamar la atención para nada. O sea, si bien lo quieren vender como una amenaza para el LA Knight, no va a perder el LA Knight, porque al final el LA Knight ahorita sigue vendiendo con ya, igual que el GGG de uno de los usos. No, va a perder el Nakamura. O sea, si fueran inteligentes, le harían ganar el título al Nakamura para que el Nakamura no se devalúe. O sea, ese es su gimmick, no se devalúe. Pero conociéndolos, le van a hacer ganar al LA Knight y el Nakamura otra vez va a entrar a la zona de Jovers. Y además, puta, ese gimmick es vergonzoso. Lo peor que te pueden hacer en una compañía de lucha libre es volverte puta así, ¿no ve? Lord Sith. Volverte la Zag Ventres, así, porque no saben qué mierda hacer con vos. Es que es chistoso. Tiene decir, uy, se ve oscuro, seguramente se ve imponente. Ya, no sé. Fabricio, ¿cómo hacemos, Alex? ¿Que nos mande su teléfono o cómo lo unimos al grupo de WhatsApp? Sí, mándenle invitación al grupo. Pero ¿cómo carajos haces eso? Creo que hay una opción que dice mandar link de invitación. Ahí voy a fijar. Buscar mi celular con el mejor logo de la vida. Chequealo. Mientras tanto, vamos a hablar del campeonato intercontinental. Esta pelea es la más interesante, seguramente es a la que te refieres, Gus. Bron Breakker contra Sheamus contra Ludwig Kaiser. O sea, yo pienso que, o sea, en calidad en ring de esta pelea, garantizadísima, porque tenemos al Bron Breakker, que es un luchador muy bueno, tenemos a Sheamus, que es el veterano que va a estar en esa lucha, y lo tenemos a Ludwig Kaiser. Ya. En esta parte yo hubiera querido que gane o el Sheamus o el Ludwig, pero lastimosamente no va a ser así, porque sería quitarle muy pronto el título al Bron Breakker, que lo ha vuelto a ganar por una decisión tan pelotuda, solo para darle su momento a uno de los usos. ¿Quién era? Al Jimmy Uso, claro. Y después que lo vuelva a recuperar solo para meterlo a él a la historia de los Warriors. No podían dejar que siga campeón para volverlo más dominante. Claro. Todos dicen, claro, todos están diciendo eso, que el mismo Rikishi al parecer ha sido el que ha activado eso para darle el campeonato al Jimmy Uso, ¿no? Entonces, mira, ahora, ¿cómo lo han hecho? Ahora lo han hecho perder y ahora está de nuevo, así el Bron Breakker es como que le hemos dado su campeonato, ya, que no joda, ahora que vuelva donde el Bron Breakker, listo. Puta, mira, ni siquiera es del grupo del Fabricio y ya se está peleando con el Magusbo. Es que tiene talento el Magusbo, es un superpoder. Así. ¿Cómo lo metemos al grupo? Ya has mandado el link, Alex. A ver, ve a chequear. Creo que tengo acá, a ver, voy a ver. Video search. Ya vamos a ver cómo hacerlo. Ahí está, invite. Ahí ya. Ya estoy mandando ahorita. Primero voy a mandar a
a nuestro grupo privado que tenemos los tres, y de ahí lo voy a poner en el chat. Ah, lo tengo, espera un ratito. Sí, ya he mandado, si no vos ponlo en el chat, ahí está. Aquí está. Sí. Ahí tienen el enlace de invitación, ya saben, a cualquiera que quiera entrar al grupo es bienvenido, ahí lo tienen, unirse al chat de Wrestling Fans Bolivia. Esas son las predicciones, bueno, no hemos hecho ni putas predicciones. Va a ganar Bron Breakker, va a ganar LA Knight, va a ganar Gunther, van a ganar, deberían ganar las Heels, pero yo creo que van a ganar las Faces, el War Games femenino, y el War Games masculino deberían ganar los Heels. Debería. Pero conociéndolos, lo van a hacer ganar a Roman Reigns, que ahora sí es face, y al parecer está volviendo poco a poco al gimmick que tenía del perro mayor, pero sin camisa. A ver, vamos a ver cómo va eso, señores. Atentos mañana al Discord, lo vamos a estar viendo también. Gracias por estar con nosotros, al público del LLA, al público de Trifols, al público de esta nueva liga en Cochabamba y al Eventos Raíces. Vamos a extendernos. Nosotros vamos a cambiar pronto de operaciones, los avisamos desde este medio, vamos a salir ya desde otra plataforma, porque StreamYard está cobrando un culo, lo estoy diciendo así nomás, si quieren tirarme desde ahorita ya, ¿Por eso? váyanse al demonio, nadie tiene derecho, puta, a subirle al doble, viejo, el precio a alguien que está utilizando tu servicio 3 años, menos cuando en Bolivia no puedo pagarles ni con mendrugos, ¿no ve? Sí, por eso somos... Espera. Eso, vamos a salir independientemente y además esperen entrevistas, esperen cápsulas, muchas más cosas. Cada que queremos rendirnos se acuerdan de nosotros, algunos otros pendejos, y nos dan más ganas de seguir adelante, Gus. Alex, gracias por estar con nosotros. Gracias, Alex, gracias, Kike, gracias a todos los muchachos que se han estado en la caja de comentarios. Me van a disculpar, estoy ya un poquito, casi me lo acabo. Mi Fernet hoy día ha sido un podcast súper relajado, me ha encantado cómo hoy día hemos hablado naturalmente, hemos hecho todo, y pues bueno, sí, mañana atentos al Discord porque vamos a estar transmitiendo lo que es el War Games de WWE, y la siguiente semana vamos a hacer el análisis, espero que no la caguen, y pues bueno, como dice el Kike, voy a hablar de la Liga Nacional de Lucha Libre. Ya saben, nosotros vamos a estar analizando también el evento, la siguiente semana, el 8 de diciembre es su evento. Y pues bueno, después de eso vamos a hacer un análisis, todo. Bueno, ya estoy hablando mucha macana, ya me he subido el Fernet. Así que gracias, chicos, gracias a todos. Nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego. ¿Qué dijo? Dale, Alex. Lo siento mucho de nuevo. Lo siento, oigo voces estos días. Ah, mira, el contra las cuerdas dice con OBS que hagamos. Sí, yo creo que vamos a empezar a hacer así directamente, ¿no? Mucho más fácil va a ser. Claro, me gustaba este entorno hasta que empezó a querer sacarme $50 los grandísimos flautos. Gracias por seguirnos, gracias a todos, gracias Alex, gracias Gus, nos estamos chequeando. Adiós.